Buenas tardes, alumnos. El tema de hoy, y en atención a que nos encontramos en una pandemia, vamos a hablar sobre el proyecto de ley número 597/2019/2020 de cancelación a plazos del canon de alquiler y condonación parcial de impuestos. Alumnos, el artículo 1 nos habla del objeto de esta ley y dice de esta forma: la presente ley tiene por objeto implementar medidas para mitigar y distribuir el impacto económico de la pandemia del coronavirus COVID-19 sobre el pago de alquileres en contratos y acuerdos de arrendamiento vigentes, cuando el canon pactado y o calculado de forma mensual no exceda de un máximo de 5.000 bolivianos en bienes inmuebles destinados a vivienda y de 7.000 bolivianos en inmuebles destinados a tiendas o espacios comerciales y o presentación de servicios por bolivianos 15.000 en inmuebles destinados a actividades industriales, desde la vigencia de la presente ley hasta el levantamiento de la declaración de cuarentena en sus distintas modalidades. El artículo 2 nos habla del canon de arrendamiento. A partir de la vigencia de la presente ley y cuando no se hubiera conseguido con carácter voluntario por acuerdo de partes la reducción o un acuerdo de diferimiento razonable en el canon de alquileres, se procede a un descuento del 50% en el canon de alquiler en contratos y o acuerdos de arrendamientos vigentes con las características del artículo 1 de la presente ley. Claramente nos dice que este descuento va a ser hasta el levantamiento de la declaración de cuarentena en sus distintas modalidades. Al momento de su levantamiento se restituirá el régimen de canon de alquiler convenido originariamente. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que se levante la declaración de cuarentena, el canon de alquiler va a ser el acordado entre partes. El artículo 2 también nos habla del canon de arrendamiento. El arrendamiento, y en su parágrafo 2 nos dice: el arrendador no podrá pretender exigir el monto reducido en forma posterior, ni someter a compensación por otros créditos que tenga con el arrendatario, ni imputarlo a otras obligaciones pendientes de cumplir a su favor. ¿Qué quiere decir esto? Que este monto que se está condonando no podrá ser, no podrá la parte arrendataria exigir que en algún momento se les restituya. En el numeral 3, no se aplicará penalidades legales ni convencionales de ninguna naturaleza por motivo del no pago de canon de arrendamiento hasta el levantamiento de la declaratoria de cuarentena en sus distintas modalidades. El punto 4, se exceptúa de la reducción a todo arrendatario que perciba una remuneración mensual fija en el ámbito público o privado. O sea, quiere decir que la persona que reciba una mensualidad fija, tanto en el ámbito público y privado, están fuera de esta reducción del canon de arrendamiento. Por otro lado, el artículo 3 nos habla de los beneficios. ¿Qué dice? Se otorga el beneficio de la condonación del pago del impuesto mensual ERC/IVA con motivo del arrendamiento desde la puesta en vigencia de la presente ley hasta el levantamiento de la declaración de cuarentena en sus distintas modalidades a los arrendadores de bienes inmuebles inmersos en los parámetros del artículo 1 de la presente ley. Artículo 4. Prohibiciones de desalojo. En el numeral 1 nos dice: desde la vigencia de la presente ley hasta 3 meses posteriores al levantamiento de la declaratoria de cuarentena, claramente nos está haciendo mención a 3 meses, en sus distintas modalidades, los arrendadores no podrán desalojar del inmueble a sus arrendatarios. O sea, queda prohibido el desalojo posteriores a los 3 meses de que se suspenda o se levante la declaratoria de cuarentena, por motivos de incumplimiento a la obligación del pago del canon de alquileres en los casos inmersos en el artículo de la presente ley. Artículo 5. Canon de arrendamiento. Desde la vigencia de la presente ley no se incrementarán los montos del canon de alquiler inicialmente pactados en contratos o acuerdos de arrendamiento conforme a los parámetros y artículos 1 del presente ley hasta 3 meses posteriores al levantamiento de la cuarentena en sus distintas modalidades. Disposiciones finales. Primera, se suspende en todo el territorio nacional la ejecución de sentencias judiciales de desalojo de bienes inmuebles destinados a vivienda, siempre que el litigio se haya promovido por el incumplimiento de la obligación del pago en un contrato o acuerdo de arrendamiento.
hasta el levantamiento de la declaración de cuarentena en sus distintas modalidades, debiendo el Tribunal Supremo de Justicia, en coordinación con los tribunales departamentales de justicia, comunicar esta disposición a los respectivos juzgados públicos. En la segunda, el órgano ejecutivo, en el plazo de 10 días a partir de la vigencia de la presente ley, reglamentará la producción del impuesto ERC-IVA con motivo de arrendamiento. Conclusiones. 1. Afecta la economía de la voluntad de las partes contratantes al modificar el contenido del contrato en cuanto a disponer una reducción sin consulta del propietario, así como de los plazos para la cancelación. En el punto 2 tenemos: el propietario durante la cuarentena puede ampararse en las otras causales del desahucio, que no sea el incumplimiento del pago del canon de alquiler. 3. Existe una intromisión en el derecho de propiedad, artículo 56 de la Constitución Política del Estado. Por otro lado, esta ley vulnera el principio de irretroactividad de la ley, como establece el artículo 124 de la Constitución Política del Estado. Por otro lado, genera una inseguridad jurídica al paralizar la ejecución de sentencias de desalojo de viviendas en litigios iniciados por falta de pago del canon de alquiler. Y por otro lado, esta ley afecta a los propietarios que emiten factura. Ese es el tema de hoy. Todas las diapositivas se van a cargar al blog correspondiente. Muchísimas gracias.